hermanos, una vez más al libro de Efesios. Y hoy vamos a leer nuestro texto clave en el estudio de este libro. Efesios capítulo 3, el versículo 21. Dice así: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea gloria en la iglesia, hermano. Es maravilloso como el apóstol inspirado por Dios presenta toda la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y llevándolo al hecho de orar, los hermanos en Éfeso, para que ellos conozcan toda la dimensión del amor de Dios, para que estemos arraigados y cimentados en el amor de Dios, en toda la obra de amor que Cristo ha hecho, y a través de esa obra y de ese conocimiento de la obra de Dios, entonces que a Él sea gloria en la iglesia. Y ora sabiendo que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y que Él va a hacer la obra en cada uno de nosotros, porque el que empezó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, depende de su poder, depende de su fidelidad, de su constancia, pero nos revela y nos dice: miren, a Él sea gloria en la iglesia. A Él tiene que ser la gloria en su iglesia. Él debe ser glorificado en su iglesia, en su cuerpo. Él debe ser glorificado en su pueblo, en este mundo. A Él sea gloria en la iglesia. Y esto solamente ocurre en Cristo Jesús. O sea, estando en Él, siendo Él la cabeza, siendo Él el que nos guía, siendo su voluntad la que nos lleva hacia adelante cada día, la que alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Entonces, a Él debe ser la gloria en la iglesia por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y sin dudas, hemos ido desarrollando eso y ya estamos en el capítulo 5. Y quisiera que leamos acá los textos en los que vamos a avanzar hoy, versículos 15 al 17. No veremos todo, pero lo vamos a ir viendo, como siempre hacemos, lo vamos desarrollando. Entonces hemos llegado hasta el 14, leamos 15 al 17 y seguimos. ¿Sí? Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mirad bien, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a orar, hermanos, y pedirle a Dios que nos ayude a ver que los integrantes de la iglesia, aquellos que están en Cristo Jesús, son sabios. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a ver las cosas como Él las ve. Nuestro Padre, una vez más queremos agradecerte en esta mañana por tu bondad y tu benignidad mostrada en la obra de Cristo. Gracias, Padre, porque por ella nos ha guiado al arrepentimiento, nos ha mostrado la gravedad del pecado, nos ha mostrado tu ira en contra del pecado, nos ha mostrado tu santidad, y hemos visto todo esto por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, muriendo para pagar por nuestros pecados, siendo castigado por nosotros y resucitado para nuestra justificación. Gracias que Él quitó el pecado en medio, Señor, y hoy en Él somos justos y tenemos acceso a Ti, podemos verte como nuestro papá, tener la certeza de que nos escuchas, de que nos cuidas, de que nos guardas, de que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por todas estas bondades, todas estas promesas, todas estas verdades que consuelan y alientan nuestro corazón a pesar de las vicisitudes de este tiempo. Gracias, Señor, por tu iglesia, gracias por permitirnos reunirnos libremente, abrir tu palabra, gozarnos en ella, predicarla, exponerla sin que nadie nos censure, poder predicar libremente el Evangelio. Gracias, Señor, por lo que nos has dado en este país, en este tiempo. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ver las cosas como tú las ves, a entender las cosas como tú las entiendes, a poder discernir la Escritura para darte la gloria. Gracias por instruirnos, por enseñarnos. Gracias por corregirnos, por redarguirnos. Gracias, Padre, porque tu palabra es suficiente para que estemos preparados para toda buena obra. Gracias, Señor, por todo esto.
compartir fielmente el texto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta acá, mis hermanos? Claramente, el apóstol inspirado por Dios, y esto viniendo desde el capítulo 4, y después de hablar de la institución de la iglesia como cuerpo y de su unidad, ese quiebre que hace en el versículo 17 cuando dice: esto pues digo y requiero del Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y ciertamente en el pasaje hasta el capítulo 5 versículo 14 que estuvimos viendo, se han expuesto las razones para ya no andar como los otros gentiles que no conocen a Dios. Nosotros somos gentiles por naturaleza, no somos de la nación de Israel, estoy hablando como nación, no tenemos un pasaporte israelí, ¿sí? Entonces somos gentiles, somos el Efraín de Dios, somos los que estaban más allá de los límites terrenales de lo que era la nación de Israel. Y al vernos como gentiles, tiene que haber una diferencia entre aquellos que no conocen a Dios y aquellos que sí conocen a Dios. O sea, por naturaleza y por herencia somos exactamente todos iguales. Y no importa de qué país vengamos, somos exactamente todos iguales. Pero tiene que haber una diferencia entre aquellos que conocen a Dios y aquellos que todavía siguen con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tiene que haber una diferencia. Se tiene que notar, se tiene que ver. Tiene que haber luz en medio de las tinieblas. No puede pasar desapercibido el cristiano. Estamos en un tiempo, mis hermanos, en el cual si la persona no dice que es cristiana, no se la puede identificar como cristiana. Si la persona no se declara abiertamente como un cristiano o como alguien que va a la iglesia, nadie podría descubrir que es un cristiano, porque su vida sigue siendo igual que la de los demás. Y ese es el mayor problema al que nos enfrentamos aquí. Un problema, mis hermanos, que fue resuelto por Cristo en la cruz del Calvario. Problema que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz para librarnos de la esclavitud del pecado, para que ya no estemos sometidos a la potestad de Satanás, para que no tengamos que responder en obediencia debida a aquel que se enseñoreaba de nosotros. Fuimos libertados. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, Él hizo la obra, despojó a los principados, a las potestades, los derrotó y exhibió esa victoria públicamente allí en la cruz del Calvario, para que nosotros sepamos que en Cristo somos libres. Pero no libres para hacer lo que nosotros queremos, sino libres para ahora poder cumplir el propósito con el cual fuimos creados, que es darle la gloria a Dios. Para eso nos libertó el Hijo. Nos hizo libres, nos compró por precio, nos compró para que seamos de Él, en mente, en cuerpo, en espíritu, en todo lo que somos. Él derramó su sangre para pagar el precio y para que seamos de Él. O sea, ya no somos nuestros, mis hermanos. Por eso nuestra vida debe ser un sacrificio vivo, muertos a nosotros mismos. Tomar la cruz y llevarla cada día voluntariamente renunciar a todo lo que poseemos para vivir como discípulos de Cristo. Renunciar a nuestros propios deseos, a nuestras propias metas, para vivir como discípulos de Cristo. Que nuestra meta sea la gloria de Dios, confiando en que Él va a proveer todo lo demás. Confiando que cuando vivimos en este mundo, haciendo lo que nos toca a cada uno, en el trabajo, en el estudio, en la casa, en la familia, cuando hacemos lo que tenemos que hacer para darle la gloria a Dios, Él es el que se ocupa del resto. Él es el que está en control de todo. Y eso nos lleva a no tomar las cosas en nuestras manos, a no reaccionar como el mundo reacciona, a no tratarnos como el mundo se trata. Tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia. Tristemente, la iglesia de hoy está apagada, mis hermanos. Está apagada, está puesta, esa luz está puesta debajo del almud. Solamente hay como una tenue luz cuando nos reunimos y nos gozamos en Cristo y hablamos de la santidad y de todo eso. Pero después, cuando cada uno va a su lugar habitual, a su lugar del día, como todos, hermanos. Nosotros no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo.
Tenemos responsabilidades, tenemos trabajo, tenemos cosas que cumplir y vamos todos los días a nuestros quehaceres. Porque Dios lo dispuso así. Y cuando vamos a esos quehaceres, hermano, nosotros vamos ahí porque el Señor dispuso que estemos ahí para alumbrar con la luz de Cristo. Pero si somos iguales, entonces eso no se logra. Cristo nos enseña en este pasaje que el abandono de las prácticas y costumbres pecaminosas por las cuales Él llevó la ira de Dios en la cruz, y hermanos, no hablamos solamente de las prácticas pecaminosas y las costumbres públicas, groseras y evidentes, sino que también hablamos de las del corazón, las propias del corazón, como el enojo, el rencor, las amarguras y la falta de perdón que tanto daño nos hacen. Miren, el borracho es borracho. Y perdona a los borrachos. El borracho es borracho. Y puedo seguir así. El adicto es adicto. El ladrón es ladrón. Pero el rencoroso, el que está en amargura, el que no perdona, puede tener cualquier ropa, mis hermanos. Cualquier ropa. Y nadie descubrió. Hasta que explota. Que es justamente lo que habla este pasaje. Se puede vestir de cualquier manera. Y Dios nos llama a dejar estas cosas, hermanos. Estos son pecados del corazón que normalmente los demás no los conocen, no los ven, no saben. Porque a veces están ocultos tras nuestra apariencia hipócrita, de sonrisa, de que está todo bien, ¿verdad? No solamente las cosas evidentes y públicas que se mencionan aquí también, como la fornicación, la inmundicia, la avaricia. No solamente esas cosas, sino también las del corazón. Y eso hemos visto a lo largo de todo este pasaje. Nosotros no aprendimos así a Cristo, mis hermanos, y debemos imitarle para andar como Él anduvo, como hijos amados de Dios. Como hijos amados de Dios. Andar en amor, dando con gozo nuestra vida por Dios y por los demás, así como Cristo se sacrificó y dio su vida por nosotros. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, así también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ahora, miren, es muy interesante esto, porque esta es nuestra actitud, ¿no? Cuando nosotros queremos reclamar algo, le decimos al otro que tiene que poner su vida por nosotros. Pero en ningún lugar de la Escritura dice eso. En ningún lugar de la Escritura dice, vaya diciéndole a los demás que lo amen, vaya diciéndole a los demás que hagan tal cosa por usted, vaya por ahí reclamándole a los demás que no cumplen con lo que Dios dice. No, dice, si vos conociste el amor de Dios en tu persona y Él se dio por vos, entonces vos date por los demás. Sí, pero los demás, no, es que nunca fue el punto lo que los demás hacen, sino que es para nosotros. Dice, vos tenés que dar tu vida por el otro. Después el otro, si es, no sé, desagradecido, si es hipócrita, si te está escondiendo, lo que fuera, si se porta mal, si no se porta como esperabas, ¿qué tiene que ver? Si nosotros no lo hacemos por lo que vamos a recibir, lo hacemos por la gloria de Dios. Lo hacemos porque Él es digno. No tiene que ver con lo que el otro hace. De eso se trata la iglesia, mis hermanos. Nosotros cuando nos congregamos, es cierto, venimos y somos edificados mutuamente, animados, exhortados, pero nosotros venimos a dar, hermano. Y no estoy hablando de dinero. El dinero es como algo, miren, es como algo, es lo más básico y elemental, es algo que ni siquiera debería ser un problema, ¿no? No estoy hablando de eso. No nos cuesta dar dinero, nos cuesta darnos a nosotros mismos. Nos cuesta darnos a nosotros mismos. Nos cuesta venir pensando en el otro, pensando en las necesidades del otro, pensando en cómo ayudar al otro, pensando, eso es lo que nos cuesta.
Porque nos tenemos que negar a nosotros mismos, nos tenemos que negar a lo que nosotros queremos, nos tenemos que negar tal vez una hora de sueño para levantarnos antes y poder estar y ayudar a los que lo necesitan. Nos tenemos que negar en un montón de cosas. Y eso es lo que nos cuesta, porque nosotros nos queremos demasiado, mis hermanos. Nos amamos a nosotros mismos, nos abrazamos a la mañana y decimos, ay, ¿cómo te quiero? Y ahora vamos para que los demás también te quieran. Y no se trata de eso el cristianismo, mis hermanos. No es lo que Cristo vino a hacer, Cristo vino a darse. Y ese es el sentir que tiene que estar en nosotros. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se entregó voluntariamente. Se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte. Y esa vida lo llevó a una muerte de cruz, hermano. O sea que nunca lo hizo por la recompensa terrenal. Nunca lo hizo por la recompensa terrenal. Fue menospreciado, fue burlado, fue acusado injustamente, fue dejado de lado, fue abandonado, fue maltratado, fue tratado de mentiroso. Pero hoy está sentado en gloria. Y a nosotros nos dijo que si padecemos con Él, también reinaremos con Él. Esa es nuestra esperanza. Es por Él por quien hacemos las cosas. ¿Se acuerdan cuando empezamos con el capítulo 5? Viendo Apocalipsis 4 y 5. Para recordar que Él es digno, que las cosas que hacemos las hacemos porque Él es digno, no porque el de al lado lo merezca. Si lo merece, gloria a Dios. Y si no lo merece, gloria a Dios también. Porque Dios siempre lo merece, mis hermanos. Siempre lo merece. Esos pecados del corazón son los más difíciles de matar, mis hermanos. Son esos enemigos que nunca echamos de la tierra que Dios nos ha dado. Son esos enemigos que tratamos con negligencia y los dejamos que se acomoden en nuestro territorio. Son esas ocasiones para la carne, son esas trincheras que el enemigo hace en nuestro terreno y desde donde ataca al resto de nuestro ser. Pasamos años en la iglesia y seguimos reaccionando en ira, en enojo, en gritería, en maledicencia, en rencor, en amargura, etcétera, etcétera. Andar en santidad, mis hermanos, eso es a lo que somos llamados, evitando toda especie de mal, de hecho y en palabras, y vivir agradecidos, haciendo lo que es agradable a los ojos de Dios, vivir con acciones de gracia, o sea, por gratitud a Dios hacemos lo que hacemos, por medio de una vida negada a nosotros mismos, estamos mostrando nuestra gratitud a Dios, con los hechos, no solamente con las palabras. No debe haber liviandad en nuestra santidad, mis hermanos. No debe haber liviandad. La santidad de Dios no es una santidad liviana que puede adaptarse al mundo. No podemos negar los medios de gracia de Dios para adaptarnos al mundo. No podemos dejar que el mundo entre en la iglesia. Recuerden la advertencia de Jeremías: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hoy la iglesia ha tomado más la forma del mundo que el mundo la forma de la iglesia. Hemos transigido con respecto a la santidad de Dios, con respecto a la verdad de Dios. Y hemos dejado que el mundo entre en la iglesia. Que el entretenimiento entre en la iglesia. Que las cosas que le agradan a los hombres entren en la iglesia. ¿Para qué? Para poder atraer al mundo. Nosotros no estamos para atraer al mundo, mis hermanos, estamos para hacer luz del mundo. Estamos para anunciar al mundo la verdad. Estamos para decirle que por esas cosas Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Estamos para vivir una vida como la que Cristo vivió y así hacer manifiesto que no tiene una relación con Dios, que no conocen a su Creador. No debe haber libertad en nuestra santidad, siendo engañado por palabras vanas que nos llevan a creer que las cosas por las cuales Cristo murió y pagó con su sangre son aceptadas o son aceptables en nuestra vida. No debemos participar de ellas, esas cosas corresponden a nuestra vida pasada, a la vida en tinieblas, pero ahora, mis hermanos, somos luz. Dios iluminó nuestro entendimiento con su gloria en la faz de Jesucristo. Su Espíritu Santo hizo morada en nosotros y nos trajo de las tinieblas a la luz. Su gracia nos rescató de la vana manera de vivir y nos dio fortaleza y entendimiento para andar como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Ni usted ni yo tenemos fuerzas en nosotros mismos
para vivir como Dios manda. Y cada vez que usted lo intente, se va a sentir frustrado, se va a sentir cansado, se va a sentir agobiado, se va a sentir agotado. Va a sentir que todo es una carga. La verdad de Dios le va a pesar. Va a decir, pero pará, tantas cosas, tan exigente, va a estar así. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas son finitas, mis hermanos. Nuestras fuerzas son insuficientes. Es por eso que por la gracia de Dios somos lo que somos. Es solamente la gracia de Dios que se manifiesta cuando nosotros somos débiles. El poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Cuando nosotros vamos delante de Dios y le decimos, Señor, no puedo. Sé tú en mí. Yo no puedo. Que tu gracia me sostenga. Es cuando el Señor dice, mi gracia es suficiente. Yo no puedo cambiar. No, es cierto. Es cierto. Lo comprendo, porque a mí me pasa exactamente lo mismo. Cada vez que yo quise cambiar algo en mi vida, hice esfuerzo, lo cambié, lo disimulé, lo cubrí con hipocresía en mi propia vida, para que los demás piensen que yo había alcanzado eso. Pero adentro estaba igual de miserable que antes, conviviendo con mi pecado y aún deseándolo en mi corazón. No, hermano. No podemos. Entonces, si sabemos que hay una lucha porque Dios nos la ha revelado, entonces tenemos que ir a la batalla, tenemos que enfrentarlo, tenemos que saber que eso es contrario a Dios. Y tenemos que saber que no son nuestras las fuerzas, sino que son de Dios. Y depender total y enteramente de Él para poder vivir como Él manda. Así, hermanos, ya no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, las cuales la nueva naturaleza divina aborrece. La nueva naturaleza divina que hay en nosotros aborrece las obras de las tinieblas. Es como cuando 1 Juan 4 dice que el Hijo de Dios no puede pecar. Parecería una contradicción, porque 1 Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Y dice, hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces quiere decir que nosotros podemos pecar. Y cuando dice que no puede pecar, ¿a qué se refiere? No puede. ¿Por qué? Porque no lo concibe. Cuando ve el pecado, lo aborrece. El pecado le da asco. Entonces no quiere. Es como cuando, no sé, usted me dice, dame un vaso de agua, y yo le traigo un vaso de la zanja. Yo agua negra. Entonces yo le pregunto, ¿usted puede tomar ese vaso? Usted me va a decir, no, sí lo puede. Tiene la capacidad física de hacerlo. Agarra el vaso, abre la boca, tripa corazón, como decimos, y adentro, ¿verdad? Pero usted no se lo va a tomar. Va a decir, no, yo no puedo tomar esto. Yo no puedo tomar esto, porque esto es malo, esto es nocivo para mi vida. No puedo tomar esto, no puedo hacer eso. A eso se refiere. La simiente de Dios está en él y no puede pecar. El pecado le da asco, lo aborrece, porque somos hechos participantes de la naturaleza, de la nueva naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. Es por eso que ahora se produce esa aversión por el pecado. Y ahora vamos a ver el pasaje de Pedro. Por eso, mis hermanos, por eso la iglesia debe levantarse. La iglesia debe despertarse, debe ser diferente a los que permanecen en la muerte espiritual y alumbrados por Cristo, porque hermanos, por favor, nosotros no tenemos luz propia, nosotros no brillamos por nosotros mismos, no, hermano. La única forma que nosotros tenemos de alumbrar es que Cristo esté alumbrando nuestra vida, es que sea Él a quien vean, porque Él es la luz del mundo. Y nosotros en Él somos la luz de este mundo. No por nosotros mismos. Nosotros reflejamos su luz, hermanos. No tenemos luz propia. Entonces, hermanos, alumbrados por Cristo, debemos ser luminales en medio de una generación maligna y perversa. Por eso, cuando llegamos a nuestro pasaje, en el versículo 15, hasta el 17 y lo que sigue, no lo vamos a ver todo hoy. Pero cuando llegamos a este pasaje, después de haber visto todas estas cosas, hay una exhortación que es muy solemne. Hay un llamado de atención que es práctico, que es rápido, que es sensato.
Es cuando Dios se llama y dice, ¡hey! ¡Despertate! ¡Despertate! No hay tiempo que perder, despertate, abrí los ojos, ¡hey! ¡Vamos! Bastante tiempo estuviste dormido. Es hora ya de levantarnos del sueño y vestirnos las armas de la luz. Es hora ya de servir al Señor que te rescató. Basta de ti mismo, basta de tus lamentos, basta de tus debilidades, basta de eso. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, como vamos a ver en el capítulo 6. Y ve a la batalla, ve a alumbrar con la luz de Cristo. No trates de hacerlo por vos mismo, no trates de ser mejor que tu generación, no trates de ser más moral que los demás, no trates de ser legalista, porque no se trata de eso el cristianismo. Se trata de darle la gloria a Dios. Se trata de ser como Él es. Así dice Juan 4:17 también. Porque como Él es en el mundo, así somos nosotros. Es la vida de Cristo la que debe alumbrar en nuestra vida, la que se tiene que ver. Entonces, la gente va a decir, che, ese es cristiano. No lo conoce, no sabe, pero lo ve. Lo ve. Ese es cristiano. Tiene algo diferente. A veces ni siquiera saben definir ese cristiano. Pero, che, hay algo diferente de esta persona. Hay algo diferente. Como cuando Belsasar lo llamó a Daniel. Hay algo diferente. Está la luz del Dios viviente. Hay algo diferente, pues. Se ve. Hay algo que es distinto. En tu forma de conducirte, en tu forma de tratar, en tu forma de tomar decisiones, en tu forma de pensar las cosas. Hay algo distinto. Se ve. No hay tiempo que perder, hermanos. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mirad, este es un mandato, no es algo nuevo para nosotros. Cuando Cristo habla del perdón en Lucas 17, Él le dice a los discípulos, imposible es que no vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Tropiezo, la palabra griega escándalo, ofensa. Es imposible que no vengan las ofensas. Está hablando con los discípulos. O sea, es imposible que en la iglesia no vengan las ofensas. Es imposible. O sea, es cuestión de tiempo. No es si va a haber o no, es cuándo. Las ofensas vienen constantemente. Nosotros nos vamos a ofender, pero no por deporte o porque nos guste. Porque nosotros somos pecadores, redimidos, pero pecadores al fin. Nosotros nos equivocamos, nosotros tomamos malas decisiones. Nosotros tenemos la capacidad de tratar mal al otro. Nosotros tenemos la capacidad de decir algo que en lugar de edificar, destruye. Tenemos esa capacidad y va a pasar. Pero Cristo dice, ay de aquel por quien vienen las ofensas. Mejor le sería que se te hace una piedra de molino en el cuello y se arrojase en lo profundo del mar. O sea, antes de hacer tropezar a uno de esos pequeñitos, considera matarte a vos mismo. Antes de ser el tropiezo para el otro. Esa es la gravedad. Y en el versículo 3 dice, mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Es la costumbre. Nosotros tenemos la costumbre de mirar siempre lo que hace el otro. Y una y otra vez, Dios nos dice, mirad por vosotros mismos, mirate a vos mismo, examinad tu propio corazón. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos todas las cosas están corrompidas. El ladrón piensa que todos son ladrones, el hipócrita piensa que todos son hipócritas, el mentiroso piensa que todos son mentirosos. Pero cuando estamos en Cristo, las cosas tienen que ser puras delante del Señor, tienen que ser con honestidad, con sinceridad, con amor. Y debemos examinar si esa es la motivación de nuestro corazón cuando hacemos las cosas. Debemos examinarnos. Ya lo hemos visto en el capítulo 4:25, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Ser honestos. Ser honestos en nuestra conducta, en lo que hacemos, en lo que decimos, con honestidad. Amar al otro honestamente. Como dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Sin fingimiento, porque fingir es pecado. Aparentar es pecado. Decir que uno ama y no acompañarlo con las acciones es pecado. Y por más que queramos disimularlo, por más que queramos decir, no, eso es muy duro, mis hermanos, sigue siendo pecado delante de Dios, no delante de los hombres. No es nuestra la regla, no es nuestra la norma.
Escritura la que nos enseña eso. Son los mandamientos de Cristo los que nos enseñan eso. Y es a Cristo que nosotros estamos llamados a imitar. Por eso, mis hermanos, no hay tiempo que perder. Mirad pues cómo andéis. ¡Ey, miren! En base a esto que les estoy diciendo, en base a todas estas advertencias, en base a que ya no tenemos que ser como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en base a que nosotros no hemos aprendido hacia Cristo, en base a que tenemos que renovar nuestra mente y nuestro espíritu, en base a que tenemos que despojarnos de la ropa vieja y vestirnos como escogidos de Dios, en base al perdón que Dios nos ha dado por medio de Cristo, a la misericordia y la benignidad que nos mostró, en base a todo eso, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Sean hijos de luz como Dios es luz y anden en luz. Mirad pues, porque esto que se pide requiere suma atención. Esto que se le pide al cristiano requiere suma atención de nuestra parte. Requiere sumo cuidado. Hermanos, es Dios el que está hablando, no somos nosotros, no son mis palabras. Es la palabra de Cristo que con amor nos mira como su pueblo, como su cuerpo y dice, ¡hey, no hay tiempo que perder! La vida es así, tienen que ser imitadores de Dios, tienen que dejar el pecado atrás, tienen que vivir en santidad, tienen que iluminar este mundo en tinieblas. Mirad pues, con diligencia, con prontitud, con rapidez, miren cómo andan, examinen su vida minuciosamente, paso a paso, todas las cosas, no deje cosas de lado. No saltee cosas. Tiene que examinar su vida. Es Dios el que nos llama a esto. Por eso, hermanos, es una exhortación amorosa. Es una exhortación a lo profundo de nuestro corazón. Es Dios el que está diciendo, mirad. Mirad pues. Les estoy revelando la verdad. Les estoy revelando lo que espero. Les estoy revelando mi voluntad. Saben lo que tienen que hacer y saben lo que no tienen que hacer. Entonces es tiempo de mirar con mucho cuidado cómo vivimos. Es tiempo de examinar minuciosamente cada momento de nuestra vida, cada situación, cada cosa que hacemos, cada cosa que emprendemos, cada decisión que tomamos. Tenemos que mirarla con mucho cuidado a la luz de la Escritura para comprobar lo que es agradable al Señor. No hay tiempo que perder, mis hermanos. El conocimiento que Dios nos ha dado de Él en la nueva vida espiritual demanda diligencia. Es Dios el que nos está llamando a ser diligentes. No es esta iglesia, no es el pastor, no son los hermanos. Es Dios el que nos llama a ser diligentes en toda nuestra forma de vivir. No es una exigencia de ciudadela, mis hermanos. Es Dios el que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. No puedes dejar nada librado al azar. No puedes dejar nada para que pase como pasaba antes. Tienes que tener mucho cuidado. Es como si yo le dijera, mira, tenés que ir, cruzar todo este campo y tenés que llegar del otro lado. No hay nada, el campo está todo pelado. Todo pelado, no hay árboles, no hay nada. Nada de nada, liso el campo. Tenés que ir hasta el otro lado, es lo único que te pido. Entonces dice, bueno, está bien, yo voy. Camina 3, 4 pasos, ¡blum!, vuela en el aire. Resulta que era un campo minado. Entonces dice, mirá, parecía fácil, pero no es fácil. Parate acá, mirá pues, y mirá con diligencia, porque de esto depende tu vida. De esto depende que le des o no le des la gloria a Dios. De esto depende todo lo que haces. Mirá con diligencia cómo andés. Presta atención a cada paso, en cada lugar donde te muevas. Porque si pisás mal, vas a volar por el aire. Es un llamado de atención que Dios nos hace, mis hermanos. A prestar atención. A no tomar la vida cristiana a la ligera. Y es maravilloso porque nosotros llegamos acá, vemos hoy Efesios 5, del 15 al 17, y parece que esto viniera como, bueno, pero es una exigencia, esto es un peso, esto es una carga. Hermanos, estamos en el capítulo 5 de Efesios. Cuando arrancamos gozándonos en que bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Cristo. Nos maravillamos de su gracia, nos maravillamos de su amor, nos maravillamos de cómo Él nos apartó desde la eternidad, nos adoptó como sus hijos en Cristo, cómo nos hizo aceptos en el amado. Nos maravillamos de la herencia que tenemos, del sello del Espíritu Santo en nosotros. Nos maravillamos de cómo el Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento para que conozcamos el poder que hay en nosotros, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Nos maravillamos porque ese poder que resucitó a Cristo mora en nosotros, porque Dios está con nosotros, porque Dios puso a Cristo como la cabeza, lo puso allá sobre todas las cosas y le dio a la iglesia como su cuerpo. Nos maravillamos, hermanos, de que somos el cuerpo de Cristo. Nos maravillamos de que Él nos levantó por pura gracia cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo hizo por amor, lo hizo por misericordia, lo hizo para que solamente Él sea glorificado en aquel día, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. Somos hechura suya. Nos maravillamos, hermanos, de que Él preparó las buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Estábamos alejados de Dios, sin ciudadanía, sin esperanza, y nos maravillamos porque por la sangre de Cristo nos hizo cercanos. Nos maravillamos porque en la cruz Él cortó y terminó con toda enemistad e hizo de ambos pueblos uno solo, que es la iglesia, con Cristo como piedra angular y parados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Nos maravillamos, hermano, porque nos hizo miembros de la familia de Dios y conciudadanos con los santos. Nos maravillamos por todo lo que Él nos ha revelado por el Evangelio, porque este misterio estaba oculto desde la eternidad y Dios ahora le agradó revelarlo por medio de sus santos apóstoles, por medio de sus santos escogidos, por medio de sus profetas, para que todos sepamos lo que Él había preparado, para que sepamos que somos coherederos juntamente con Cristo, para que sepamos que por medio de la iglesia Dios le está enseñando a los ángeles, a los principados y a las potestades todo su carácter. Nos maravillamos de que Él hizo todas estas cosas conforme a su propósito eterno y nos seguimos maravillando porque del nombre de Dios toma nombre toda familia en la tierra. Nos maravillamos porque su amor es más alto de lo que imaginamos, es más profundo de lo que podemos ver, es más ancho de lo que estos brazos o este mundo pueden llegar a abrazar. Y todo eso para que a Él sea gloria en la iglesia. Dios está con nosotros, mis hermanos. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto no son exigencias vacías. Esto no es un martillo que nos pega en la cabeza, mis hermanos. Esto es una forma de decirle gracias a aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros. Esto es una forma de venir rendidos delante de Él, hacer de nuestra gratitud un altar sobre Cristo para darle gracias y gloria a Dios y profesar con nuestros labios fruto de alabanza que publica su nombre. Es maravilloso que habiendo tanta diversidad en nosotros, nos haya unido en uno, en el cuerpo de Cristo. Es maravilloso que haya derramado su gracia en cada uno de nosotros y que cuando estamos todos juntos en conjunto, valga la redundancia, se vea la gracia de Dios y no a nosotros. Y para que sepamos cómo hacerlo, Él instituyó la iglesia y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para que preparen a los santos para la obra del ministerio. ¿Se da cuenta? Esto no es algo vacío. Nos puso todos juntos para que nos edifiquemos mutuamente, para que según la actividad propia de cada miembro de la iglesia, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y ahí dice, esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los hombres. Dios está con ustedes, desde la eternidad y por la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios está con ustedes. El Espíritu Santo es un sello indeleble que está puesto en ustedes, que es las arras de vuestra herencia, y Él está ahí. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No es un palo en el desierto, mis hermanos. Esto que estamos viendo es un vaso de agua de tierras lejanas que Dios nos envía por medio del Evangelio para traer saciedad, para traer disfrute a nuestra alma. Hermanos, esto no es una carga, es un deleite que el Dios de toda gloria, sentado en el trono, me esté hablando y diciendo, hijo, escúchame, esto es lo que me agrada, para esto te salvé.
Ve y hazlo. Ve y hazlo. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a proveer. Yo te voy a sostener. Mi gracia es suficiente. No te estoy pidiendo que hagas algo que yo no hice antes. No te estoy pidiendo que hagas algo que Cristo no hizo. Que Cristo no hizo. Te estoy pidiendo que vayas. Mirá, te estoy dando detalles. Para que cuando lleguen las distintas situaciones, los distintos momentos, sepas qué hacer. Tengas dónde consultar. Sepas cómo debes reaccionar. Te estoy diciendo las cosas por las que Cristo tuvo que morir, para que vos sepas en cuáles no tenés que perseverar, cuáles tenés que dejar, contra cuáles tenés que batallar, contra esos deseos carnales que batallan contra tu alma y que se levantan en esos momentos difíciles y te llevan a reaccionar, no como Cristo, sino como el mismo diablo. Hijo, te estoy hablando. Es una muestra de amor, mis hermanos. No es un Dios distante, es un Dios cercano. La sangre de Cristo lo hizo posible. Él está con nosotros. Dios está cerca a todo su pueblo, a sus hijos. Sus ojos miran y contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de todos los que tienen corazón perfecto para con Él, mis hermanos. Dios está con nosotros. Dios está con su pueblo. La cabeza de esta iglesia es el Señor Jesucristo. El cuerpo no está separado. Es Él el que nos alimenta, es Él el que nos nutre. Él es la vida verdadera. Y separados de Él nada podemos hacer. Mis hermanos, estas son palabras de ánimo, son palabras de fortaleza, son palabras de alguien que nos ama y que lo mostró dando la vida por nosotros. No hay tiempo que perder, hermano. Dios demanda que no perdamos tiempo porque la vida es breve. Este es el tiempo de trabajar. La vida se va como una neblina. Hoy hablaba con una hermana bueno, todos saben, ¿no? Que falleció el vecino de la hermana Susi. No lo esperaban, un hombre trabajador, estaba ahí, falleció. Y se acabó la vida, hermanos, se acabó. Como para él, como para cualquiera de nosotros. Se puede acabar hoy, se puede acabar mañana. Y hermanos, no es una cuestión de asustar a nadie, es una cuestión de vivir la realidad. La vida no está en nuestras manos y no hay armas que valgan en esta batalla. ¿Por qué perder el tiempo? ¿Por qué desperdiciarlo? ¿Por qué seguir entreteniendo la vida con las cosas que no aprovechan nuestra alma? El hombre sabio hace bien a su alma, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Se pone cargas a sí mismo, se atormenta. El hombre sabio se viene a su alma. Busca el bienestar de su alma. O sea, busca a Dios. Y todo lo que tenga que ver con Dios. Y se deleita en Dios. Y disfruta de Dios. Y sabe que Dios está con él. Y sabe que cuando habla Dios lo escucha. Y sabe que cuando necesita sabiduría Dios se la da. Y sabe que cuando necesita poder para hacer la obra de Dios, el Espíritu Santo le da el poder. Le da el amor. Le da el dominio propio. Porque ese es el espíritu que Dios nos ha dado, mis hermanos. Estas palabras no son pesadas. Lo que estaba pesado se lo llevamos a Cristo. Porque dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se da cuenta? La vida cristiana no es una carga, es un deleite. Su yugo es fácil, su carga es ligera. ¿Por qué? Porque Él va con nosotros. Porque Él es el que nos lleva. Porque Él es el Todopoderoso que está con nosotros. Demanda que no perdamos tiempo, demanda que pongamos mucha atención y cuidado en la forma en que vivimos. Otras traducciones en este pasaje dice: anden prudentemente. Anden con discreción, con cautela, con mesura, con moderación. Recuerde, el campo está minado. Entonces usted va a andar con mucho cuidado. Yo diría que hasta va a andar en puntitas de pie. Va a mirar con minuciosidad cada paso que da, cada centímetro que se mueve. Lo va a mirar porque sabe que el enemigo está ahí. Sabe que las trampas del enemigo están ahí. Sabe que las tentaciones están ahí. Entonces, cada vez que se va a mover, se mueve despacio, se mueve con cautela, se mueve con mesura.
con mucha prudencia, dice, este paso que voy a dar te agrada. El único que sabe, mis hermanos, dónde están las minas enterradas, es el Dios de toda gloria. Es el único que nos puede decir, mirá, si caminás por acá, no pasa nada. Pero si te apartás a diestra o a siniestra, entonces vas a sufrir las consecuencias de tu propia desobediencia y de tu propio pecado. Pero quiero que sepas, cuando eso pase, que por más fuerte que sea el dolor y por más grande que sea el daño, mi gracia es suficiente para sostenerte, mi gracia es suficiente para perdonarte. Sigo siendo fiel y justo para perdonar todo pecado y limpiarte de toda maldad. Mi gracia es suficiente para restaurarte. Hijo, sin duda te van a quedar cicatrices, sin duda te van a quedar dolores, sin duda te van a quedar recuerdos de amargura, pero te voy a levantar y te voy a sostener y vas a perseverar hasta el fin, porque eres mi hijo. Palabra de aliento, mis hermanos. Es Dios que lo cuida. Mirá, prestad atención. Por un momento vamos a la segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, lo que hablábamos antes, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. De la corrupción, del pecado, de la idolatría, de la fornicación, se huye. No se coquetea. No se trata de sobrellevarlo. Se huye. Uno se da vuelta y huye del peligro. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, por esta obra de gracia que Dios ha hecho, dice, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y no voy a entrar en detalle porque no es nuestro pasaje, hermanos, pero quiero decirles que esto lleva tiempo y lleva trabajo. Esto lleva tiempo, trabajo y dedicación. Dice, por eso también dice el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia. Miren, ocúpense de hacer estas cosas. Pongan diligencia. ¿Por qué? Dice el texto, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Si estas cosas están en vosotros, entonces no van a estar ociosos. Van a estar haciendo lo que Dios les dice que hagan. Y entonces va a estar el fruto del Señor Jesucristo. ¿Cómo decía nuestro texto? El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Recuerdan? Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu. Cuando están estas cosas, entonces no vamos a estar ociosos en lo que respecta al Señor, en lo que respecta a hacer su voluntad. No vamos a estar ociosos, porque vamos a estar haciendo lo que tenemos que hacer. Y si estas cosas abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y escuchen, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Se da cuenta? Es lo que hablamos al principio. El gozo tiene que ser que nuestro nombre está escrito en los cielos. Y nuestro nombre está escrito en los cielos porque Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y es algo que nosotros no nos podemos olvidar. Él pagó por nosotros. Él murió por nosotros. Esa tiene que ser la razón de nuestra vida. Esa tiene que ser la razón por la cual nosotros vivimos como vivimos y hacemos lo que hacemos para la gloria de Dios. Y si no lo hacemos, porque nos hemos olvidado que Dios pagó por nuestros pecados. Es como si no nos importara. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermanos, es preciosa la armonía de las Escrituras. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Está hablando exactamente de lo mismo.
Él nos salvó y ahora nos ha dado esta salvación tan grande. Tenemos que cuidarla. Tenemos que adornar la doctrina. Tenemos que hacer que el nombre de Dios sea exaltado por medio de nuestra conducta, por medio de nuestra vida, por medio de la luz de Cristo que ilumina a través nuestro. Dice Hebreos 2, 1 al 3, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Recuerda Deuteronomio cuando habla de los que sus pies están puestos en el deslizadero, se están deslizando sin darse cuenta, y el fin de ese desliz que están teniendo es el infierno, es el castigo eterno, es el juicio. Ese es el fin de deslizarse. Tenemos que atender con más diligencia a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y recuerden que Hebreos 1 dice que el Padre nos habló antes en muchas maneras y de muchas formas, pero ahora en el último tiempo nos ha hablado por el Hijo. Entonces dice, si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, que nos habla ahora es el Hijo, mis hermanos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Mis hermanos, no hay tiempo que perder, no hay que dormirse, no hay que bajar la guardia. Es necesario vigilar solemnemente nuestro corazón. Hay que velar y orar para no entrar en tentación. Es necesario vigilar solemnemente nuestro corazón, porque la batalla arrecia, el enemigo nos rodea, se levanta a nuestro alrededor, las tinieblas cubren el mundo y quieren apagar la luz de los candeleros de oro de Dios, en medio de las cuales alumbra Cristo. Por eso se requiere la diligencia, mis hermanos. La palabra para diligencia es acribos. Significa, son dos palabras, pero significa algo puntiagudo, algo que pincha, algo que es muy preciso. Es muy preciso. Acribo significa con precisión, con exactitud, con diligencia. La palabra acribos es actuar después de haber investigado todo con mucho cuidado y llegar a una conclusión. Mirad pues con diligencia cómo andáis. ¿Va a tomar una decisión? ¿Va a hacer algo? ¿Va a vivir su vida de todos los días? ¿Se levanta? ¿Abre los ojos y va a hacer algo lo que tiene que hacer? Es estudiar con mucho cuidado lo que es agradable al Señor. Tiene que examinar si es agradable al Señor. Tiene que examinar cómo va a organizar su día. Tiene que examinar si usted va a hacer bien a su alma o no. Tiene que examinar cómo va a iluminar a los que están a su alrededor en las cosas que Dios le ha encomendado. Tiene que examinar eso. No termine durmiendo como los demás. No termine acostado entre los muertos sin que se den cuenta que ustedes son cristianos. No, hermano. Despiértate, pecador. Levántate. Hermanos, esto lleva tiempo, lleva dedicación, lleva cuidado. La vida cristiana no es para vagos ni para descuidados. La vida cristiana no es para perezosos, la vida cristiana no es para improvisados. La vida cristiana requiere toda nuestra atención y cuidado. La vida cristiana requiere estudio y dedicación. La vida cristiana requiere esfuerzo y disciplina, mis hermanos. Dios nos ha revelado su voluntad para que nosotros sepamos y comprobemos lo que le es agradable. Y eso, hermanos, lleva tiempo. Tenemos muy malas costumbres, hermano. Leemos 2 o 3 libros, escuchamos 3 o 4 predicaciones, copiamos 4 o 5 frases y ahí está basada nuestra teología. Entonces, no, ya sabemos cómo es esto, sabemos cómo es aquello, sabemos cómo es lo otro. Estuvimos 10 años, 15 años, 20 años en una iglesia de la cual salimos porque dijimos que predicaba un evangelio falso y queremos seguir con las mismas costumbres. No, hermano. Es borrón y cuenta nueva. Hay que aprender. Y eso va a llevar tiempo. No pasa de un día para el otro. No pasa de un día para el otro. ¿Y sabe cuál es el tiempo que va a llevar? Depende del tiempo que usted le dedique.
Si usted es perezoso en las cosas espirituales, la vida cristiana le va a llevar mucho tiempo, mucho dolor. Le va a llevar dolor, angustia, porque el hecho de no poder discernir la voluntad de Dios, el hecho de no poder discernir con la Escritura, de no formar convicciones, de no ver los principios bíblicos eternos y de no apoyarse en eso, va a causar dolor en nuestra vida. Porque vamos a hacer las cosas mal, porque vamos a reaccionar mal, porque nos vamos a conducir mal, porque vamos a tomar malas decisiones y porque vamos a vivir con las consecuencias de todas esas cosas. Y nos va a llevar una vida apática, una vida separada de los hermanos, una vida separada de Cristo, una vida de orgullo. Eso no es la vida cristiana, mis hermanos. Si uno dijera, bueno, yo no sé lo que Dios quiere, entonces yo podría, y que no sirve mucho al disidente, podría justificarlo. ¿Usted quiere saber qué es lo que Dios quiere? Acá está todo. Y créanme que está todo acá. Créanme. Y no porque me crea a mí. Piensa en cualquier tema de su vida, cualquier situación, y venga y lo hablamos con la Escritura. Lo hablamos con la Escritura. Y lo vamos a encontrar en la Escritura. Y los principios bíblicos nos van a enseñar cómo conducirnos, cómo manejarnos para darle la gloria a Dios. Y muchas veces esas cosas no van a ser compatibles con lo que nosotros queremos, esperamos o anhelamos. Muchas veces no van a ser compatibles. Ese es el momento de morir a uno mismo y de presentarse como un sacrificio vivo. Nosotros tenemos la palabra para comprobar lo que es agradable al Señor, para que con certeza sepamos lo que Él espera de nosotros, para que seamos guiados con precisión y seguridad entre los peligros de este mundo, para que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Dice Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, tal vez está pasando angustia, aflicción, dolor. Pasa así, o Dios miente o nosotros pusimos mal el pie, mis hermanos. No es muy difícil. No es muy difícil. Porque antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no miente. Y Dios dice que el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y es cuidadoso en ponerla por obra, va a ser bienaventurado en todo lo que hace. ¿No le están saliendo las cosas? Bueno, Dios no falla. Fíjese dónde está poniendo el pie. Esa es la cuestión. Pero esa es la cuestión para usted, para mí y para cualquier cristiano en cualquier lugar del mundo. Siempre esa es la cuestión. Dios no falla, Dios no miente. Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios cumple todas sus promesas y está con nosotros todos los días. Entonces, ¿será que desoímos y pusimos mal? Y hoy sufrimos el dolor de esas consecuencias. El perfecto Dios nos dio su perfecta ley y su perfecto espíritu para que sepamos perfectamente cómo andar, mis hermanos. Esto no debe abrumarnos ni desanimarnos, sino que tiene que llevarnos a la prudencia y la dedicación de conocer a Dios y su voluntad. No va a salir de esto de un día para el otro. Entonces esto tiene que poner un freno en nuestra vida. Y en vez de desanimarnos y decir, no sé, espera. Si no sé, es por mi propia negligencia. Porque Dios proveyó todos los medios y su Espíritu está en mí. Entonces no es porque Dios me abandonó o porque es imposible, no, es por mi negligencia. Entonces reconozca el pecado, reconocemos el pecado. Vamos y se lo confesamos a Dios y le pedimos a Dios la fuerza, la gracia y la sabiduría para discernir su voluntad y para ponerla por obra, comprobando lo que es agradable al Señor. Debe quitar esta verdad de nosotros, toda ansiedad, y debe quitar toda premura para tomar con cuidado cada paso que damos y así darle la gloria a Dios, mis hermanos. No hay tiempo que perder. Hemos dormido mucho tiempo en la propia prudencia. Hemos dormido mientras las soberbias se enseñorearon de nosotros. Hemos dormido mientras el viejo hombre con sus deseos seguía gobernando en nuestras acciones. Por eso dice el texto, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Solo en su luz veremos la luz, dice Salmo 36, 9. Él, mis hermanos, el mismo salvo, es el manantial de vida. Mirad pues con diligencia
cómo andéis. Sin duda, en el texto vamos a encontrar también las claves para esto. Pero eso con la ayuda de Dios y por su gracia lo seguiremos viendo Dios mediante el próximo domingo. Demos gracias a Dios y recordemos siempre que los integrantes de la iglesia son sabios. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Y gracias que ellos están con nosotros y en nosotros por la hora de Cristo. Padre, sin duda hay muchas cosas que cambiar en nuestras vidas. Todos tenemos cosas que cambiar, Señor. Todos tenemos que conocerte más, conocerte mejor, conocer y discernir tu voluntad. No podemos solos, Señor. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu cuidado. Necesitamos tu fortaleza y tu gracia. Ayúdanos, Señor, a tomar esto con seriedad, con diligencia, a ocuparnos. Nos ocupamos en otras cosas, Señor. Ayúdanos a ocuparnos en lo eterno, en lo verdadero, en lo que te agrada, en lo que tú bendices, Señor. Y que podamos ser luz en este mundo en tinieblas. Mi Padre, te ruego que salves a los que no te conocen, los traigas de las tinieblas a la luz, que crean en Cristo, Señor,